Hola, hola. Buenos días, ¿me escuchan? Hola, 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 hola. Bueno, mis hermanos, buenos días. Espero que estemos preparados para el mensaje de hoy. En Hechos capítulo 4, versículos 23 al 31. Hechos, capítulo 4, versículos 23 al 31. ¿Estamos listos? Padre Celestial, ¿cuántas almas más deben ser sacrificadas en el infierno por la necedad y negligencia de tu iglesia? No hacemos justicia, Padre, a tu plan redentor cuando venimos a este lugar a llenar nuestras mentes con vagas ideas cristianas. Padre, interven con poder en nuestros corazones para que nos caractericemos por la valentía, el entusiasmo y la claridad a la hora de predicar a tu Hijo Jesucristo. Que este texto sea tomado por tu Santo Espíritu, que lo inspiró y lo selle con fuego en nuestros corazones, para que de una vez por todas derritas nuestra religiosidad diabólica y nos avives hacia una proclamación abierta y genuina del Evangelio que salva. Te lo imploramos por el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hechos capítulo 4, versículos 23 al 31. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El Señor bendiga su palabra. Ya sé por qué no muchos dijeron al amén de ahorita, y espero que estén preparados, porque un reconocido predicador inglés, de pronto lo han oído, Leonard Ravenhill, recuerda un dicho al decir que hay solo 3 clases de personas en el mundo hoy: los que temen, los que no saben lo suficiente para temer y los que conocen sus Biblias. Lo repito. Hay solo 3 clases de personas en el mundo hoy: los que temen, los que no saben lo suficiente para temer y los que conocen sus Biblias. Existe un temor paralizante en nuestro ser como humanos ante la amenaza de nuestra integridad, de nuestra vida. Tememos cuando vemos el riesgo al acecho y queremos salir ilesos. Hay un amor idólatra tan arraigado en nosotros que huimos de cualquier aparente peligro, ya sea físico, emocional, económico, etc.
y hasta paradójicamente nos arriesgamos para no salir perjudicados. Hay muchas cosas que tememos. Ahora, el temor no es malo en sí mismo. El problema está cuando ese temor gobierna de tal manera nuestra vida que nubla y hasta neutraliza nuestro actuar en procura de un beneficio mayor. Es como las típicas escenas de película en donde sucede un accidente y alguien necesita ayuda, alguien necesita ser rescatado y todo el mundo mira, ¿no? A ver quién sale al rescate de la persona que está inconsciente, y miles de preguntas circulan en fracción de segundos en cuanto a la suerte de mi vida. ¿Será que voy? ¿No voy? ¿Voy? ¿Rescato? Y alguien valiente toma el riesgo, corre en medio del caos, arriesgando su vida, y va en rescate de esa persona, la llega a salvar. Pero pueden suceder dos cosas: o el rescatista se salva también, o muere en el intento de rescate. Seguro en todos hubo temor, hubo miedo, pero a pesar del temor, uno fue al rescate pensando más en el beneficio del otro que en el propio. Es como la escena de nuestro Señor Jesucristo diciéndole a los discípulos, tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí conmigo y velad. Y eso llevó al Señor a orar y a decirle: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y entonces entregó su vida porque traería un mayor y gran beneficio, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 4. Ahora, hagamos esta pregunta: ¿por qué temer? ¿Por qué temer cuando vemos un cúmulo de almas perdidas siendo llevadas a la condenación, siendo arañadas por la condenación eterna? Y este texto de Hechos va a afirmar y a avivar el valor por la predicación y la vida del evangelio, ya que al ver tantas personas perderse, necesitamos ser conscientes de algo, y este es el mensaje de este texto. No hay que temer en nuestra misión, porque Dios es soberano. No hay que temer en nuestra misión, porque Dios es soberano. Esa soberanía llevó a los discípulos a tener valor. ¿Y por qué? Y esas son las tres razones que vamos a ver en el texto. La soberanía llevó a los discípulos a tener valor porque, primero, a Dios le pertenece todo. A Dios le pertenece todo. En segundo lugar, porque la obra de Cristo estaba predeterminada por Dios. Y en tercer lugar, las señales son manifestaciones del poder de Dios. Por eso hay valor. Entonces, veamos esa primera razón. A Dios le pertenece todo. Pregunta: ¿cuántos creemos aquí que Dios es soberano? Ok, gloria a Dios, ¿cierto? Ahora, ¿cuántos aquí somos conscientes de que Dios es soberano? Eso es muy distinto. Son cosas distintas, no deberían serlo. Y el texto muestra que los discípulos eran conscientes de la soberanía de Dios. Eran conscientes de la soberanía de Dios. Versículo 24
Ellos alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor. Ahora, ¿cómo se ve esa conciencia en la soberanía de Dios? Es muy interesante que los apóstoles Pedro y Juan son puestos en libertad y estimulan a la oración a los discípulos, ¿cierto? Versículo 23: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor. ¿Cómo inicia esa oración? ¿Cómo inicia? Soberano Señor. No inicia ni siquiera dando gracias por la libertad de los apóstoles, sino que inicia con una afirmación consciente de la soberanía de Dios. Están tan conscientes que afirman que Dios es dueño de todo. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Todo le pertenece al Dios único y verdadero. Todo cuanto hay en los cielos y en la tierra y en el mar es de su propiedad. El Creador que hizo todas las cosas, al decir, ¿cierto? Al hablar, creó todo. Ese Dios es el Dios de los apóstoles y de los discípulos que, informados por la palabra de Dios, saben y son conscientes de que a Dios le pertenece todo. No hay temor en esas palabras. Nuestro Dios, dicen los discípulos, nuestro Dios es el Dios soberano al cual le pertenecen todas las cosas tangibles y majestuosas que vemos. El cielo, la tierra, el mar son creación y pertenencia de Dios. La conciencia en la potestad de Dios sobre todas las cosas estimula el valor, porque pese a lo que, o mejor, pase lo que pase en los cielos, en la tierra y en el mar, está plenamente controlados por Dios. Sí, dicen los apóstoles, fuimos encarcelados, fuimos azotados, pero no hay reproche en sus palabras, porque Dios es soberano y lo llevó hacia cabo. El encarcelamiento de los apóstoles y su posterior liberación no fue objeto de reproche, ni de cuestionamientos, ni de juicio. Antes los llevó a Dios con las manos en alto a reconocer su soberanía, empezando por la creación, el cielo, el mar, la tierra. Con las amenazas, los azotes y la cárcel, creo que muchos retroceden, ¿cierto? Muchos claman: ¿por qué Dios? Muchos abren sus bocas para dejar salir en sus oraciones palabrería cobarde y diabólica: sangre de Cristo, cúbreme. Eso es lo más satánico que hay. Pero aquí está actuando el Dios soberano. Y junto con los apóstoles podemos decir: no hay que temer en nuestra misión, porque Dios es soberano y a Él le pertenece todo. Pero la extensión de la conciencia en la soberanía de Dios no se queda solo en la creación, sino que hay algo que va más allá. Hay algo más, y es la segunda razón del texto. Y es que los discípulos no temen, no hay que temer. Hay que seguir con la misión, porque la obra de Cristo estaba predeterminada por Dios. La obra de Cristo estaba predeterminada por Dios. Inmediatamente, ante el reconocimiento de la soberanía de Dios en la creación, los discípulos oran algo más. Versículo 25: que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo.
porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. La obra soberana de salvación en la persona de Jesucristo estaba profetizada y señalada claramente. Los hechos, y mucha atención a esto, los hechos, no la interpretación de los hechos, sino los hechos fueron atestiguados por David siglos atrás. ¿Y por qué resalto los hechos y no la idea de la interpretación de los hechos sucedidos? Porque a lo largo de la historia humana, y más hoy, se está reinterpretando los sucesos acerca de la muerte de Cristo. Se está poniendo hasta en tela de juicio la historicidad de personas reales como Jesús, Herodes, Poncio Pilato, cambiándolos por otros y jugando con fechas. Pero por más que el criticismo ateo persista en negar a la persona de Jesucristo, ellos antes están atestiguando del odio que hay hacia Él. Porque hubo un complot para matar al Mesías. Versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Querían y quieren ver a Cristo muerto. Algunos críticos sensacionalistas se quedan en el complot y llegan a afirmar: todo fue orquestado estratégica y minuciosamente para cumplir lo que decía David. El asunto es que no se necesita planear una misión imposible para matar al rey. David señala que los reyes, los príncipes, los pueblos, las gentes querían, quieren, desean ir con todo contra el Mesías de Dios. Existe un odio intenso hacia la persona de Cristo, tanto que su muerte generó una coalición de enemigos. Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Cuándo se había visto algo así? Todos contra el Mesías. Pero ya estaba escrito. Ya estaba escrito. Ya estaba prefijado. El soberano Señor de los cielos y la tierra y el mar dispuso todo para que su Hijo fuera entregado a la muerte. Desde un ángulo, la muerte de Cristo fue lamentable y trajo profunda tristeza en sus discípulos. Pero desde el ángulo soberano de Dios, esto tenía que pasar para que hubiese redención, para que hubiese salvación. Desde el ángulo cobarde del hombre, ¿cuál es la persuasión? Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Mateo 16, 22. Pedro hablándole al Señor. Pero desde la perspectiva soberana y divina, la respuesta es: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Para el momento que describe el texto en Hechos, claramente los discípulos ya habían sido amoldados a la visión divina establecida en las Sagradas Escrituras. Sus mentes estaban sintonizadas con la soberanía de Dios, ya eran conscientes de que su Dios había determinado que su Señor fuera entregado a la muerte por los pecados. El sacrificio era necesario para el rescate de una humanidad perdida y doliente, para la reconciliación de una humanidad que trabaja intencionalmente en negar que la salvación proviene de Dios, para salvar a todos aquellos
que en su limitada visión están viendo atractiva la puerta ancha, creyendo que verán la vida al entrar por esa puerta, pero su final es horrible, como dicen los evangelios. El Cristo profetizado por David es el Mesías que por sobre cualquier cosa debía ser entregado para que todo el que crea en Él experimente verdadera vida y vida en abundancia. Y esta idea ofrece valor, ofrece valentía, ofrece coraje para no negar lo inevitable. Y les pregunto, ¿cuántos de nosotros podemos unirnos al sentir de los apóstoles y los discípulos? No hay que temer en nuestra misión, porque Dios es soberano y Él ha entregado a su Hijo para nuestra salvación. ¿Cuántos podemos unirnos con ellos? No puede haber más conciencia de la soberanía de Dios que cuando reconocemos que Cristo tenía que morir para ser rescatados. Y esa conciencia aviva el valor para ir a favor de lo que Dios ya ha determinado. La soberanía llevó a los discípulos a tener valor porque Dios es el dueño de todo y porque la obra de Cristo estaba predeterminada por Él. Pero hay una tercera razón por la que los discípulos adquieren valor. Y es porque las señales son manifestaciones del poder de Dios. Las señales son manifestaciones del poder de Dios. La manera en que los discípulos concluyen su oración es admirable. Versículo 29 y 30. Mientras extiendes tu mano, y lo voy a leer desde el 29, perdón. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Pregunta especulativa. ¿Qué hubiese pasado o qué hubiera pasado si los discípulos del Señor se hubiesen acobardado? ¿Qué hubiese pasado? Pues la iglesia no hubiese continuado su misión. La iglesia no hubiese continuado su misión. Pero gracias a Dios, la pregunta es un escenario hipotético. Todo lo contrario, la petición de los discípulos es valiente. Y es valiente porque lo que se estaba predicando estaba siendo respaldado por el poder de Dios. Ahora, yo quiero que miremos mejor esa petición. Observemos bien el versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ya se estaba sazonando una persecución en Jerusalén. Pedro y Juan son testigos de la experiencia de la cárcel. Pero el ser librados de la cárcel, mucha atención, el ser librados de la cárcel no está en su lista de peticiones. No está en su lista de peticiones. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Esa es la petición. Y la palabra denuedo es la palabra parresía en griego, que significa hablar con franqueza. Es como cuando estamos en una conversación y entonces viene el momento de la verdad y que puede generar incomodidad y expectativa, ¿no? Cuando alguien dice, les voy a hablar francamente. ¿Les ha pasado? ¿Ustedes han hablado francamente? ¿Sí? Esa expresión tiene un aire de valor, ¿no? Miren, voy a ser muy honesto con ustedes. Porque las implicaciones de la honestidad requieren valor. Y esa es la petición de los discípulos del Señor. Señor, danos
a tus siervos valor, confianza para hablar tu palabra sin temor alguno. Porque no es fácil decirle, por ejemplo, a un líder religioso: usted participó de la muerte del Mesías. Wow. Lo hicieron los apóstoles varias veces ante el concilio de Jerusalén, lo hemos visto en los mensajes, y hasta ante los gobernadores de Israel. Y lo hicieron también ante el pueblo, que reverenciaba a los ancianos de Israel, a los líderes religiosos de Israel. Pero ese valor no descansa en el aire, sino en el poder soberano de Dios. Señor, mira sus amenazas, versículo 29, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, Jesús. El mensaje viene con el respaldo soberano de Dios, quien está dispuesto a realizar todo tipo de prodigios en el nombre de Jesús. Estas señales favorecían y alentaban la fe en el Mesías, contrario a lo que sucede hoy. Porque lo que sucede hoy es que esas señales son sensacionalistas. Pero estas señales que describe la palabra de Dios eran prodigios que tenían un efecto contundente en el pueblo, puesto que los llevaba realmente a dar gloria a Dios. Esas sanidades exaltaban el señorío y la salvación que viene de Jesucristo. Dios no está dispuesto a alentar el sensacionalismo pecaminoso del hombre con milagros sin propósito. Y sí, Dios puede permitir muchas cosas, sí, pero cuando se trata del evangelio, cuando se trata del rescate de almas, los prodigios que vienen de Dios son para que los pecadores se vuelvan a Él, primordialmente. Ese es el propósito. Definitivamente los discípulos del Señor cobran valor, porque las señales son manifestación del poder de Dios. El texto entonces está rodeado de la soberanía de Dios por toda parte, lo cual concede valor a los discípulos. No hay que temer. No hay que temer en la misión de Dios, porque Dios es soberano. Lo es sobre la creación, lo es sobre su plan redentor y lo es sobre cualquier manifestación de poder de parte suya. Entonces, traslado el mensaje para nosotros. No hay que temer en la misión de Dios, porque Dios es soberano. Y como los discípulos, entonces preguntémonos, ¿qué tan conscientes somos de la soberanía de Dios como para persistir en la misión que tengo como creyente? ¿Qué tan consciente soy? Y lo digo en primera persona. ¿Qué tan consciente soy de la soberanía de Dios como para persistir en la misión que tengo como creyente? Porque si soy consciente de la soberanía de Dios, y mucha atención a esto, si soy consciente de la soberanía de Dios, entonces voy a orar para experimentar algo como esto. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Desde cuándo las oraciones pasaron a ser una lista de rogativas para que nuestras vidas no corran ningún riesgo? ¿Desde cuándo? Porque si hay un escenario
en donde se pueda dar a conocer mi entendimiento de la soberanía de Dios es en la oración. Ahora, la soberanía de Dios que presenta el texto está enfocada en el tema central de la Biblia y es el plan redentor a través de el Mesías. Todo lo creado, manifestando el poder de Dios, está en función de la salvación y eso alienta a los discípulos a predicar con valentía. Ellos saben que la soberanía de Dios sostiene la iniciativa de salvar y que el evangelio siga rescatando más y más personas. Saben que aún quienes entregaron a la muerte al Señor por el plan predeterminado de Dios, esos también necesitan a Cristo. Y que por encima de cualquier castigo o encarcelamiento, la palabra de Dios es la prioridad. No ceden terreno ante las pretensiones del enemigo, que se vale del temor tratando de amordazar el mensaje del evangelio. Pero la conciencia en la soberanía de Dios aviva sus espíritus para seguir predicando con valor a Cristo. La masiva, mis hermanos, la masiva entrega de almas al infierno no puede llevarnos a orar ligeramente. La preocupante cantidad de personas que se están condenando no puede dar lugar a oraciones triviales y antropocéntricas, egoístas. ¿Podemos pedir cualquier cosa conforme a la voluntad de Dios? Sí, por supuesto. Pero primero, pidamos conciencia en la soberanía de Dios, de que pase lo que pase con nuestras vidas, por predicar a Cristo, por vivir a Cristo, hace parte de su control soberano. Pidamos descentralizar el bienestar que idolátricamente está en nosotros para que procuremos la salvación de los perdidos. Pidamos esta capacidad sobrenatural para ser honestos en medio de un mundo caracterizado por la mentira. Pidamos para que la cobardía se vaya con el diablo, que ya ha sido condenado, y que el valor nos acompañe aún a costa de nuestra vida, sabiendo que nuestro final es glorioso. Pidamos para que nuestra misión no mengüe por nuestro temor, porque bíblicamente no tiene fundamento. Si le damos lugar a que el temor nos gobierne, entonces le estamos dando lugar a que el infierno se alimente. La eternidad está en juego. La cobardía y la vergüenza no caben en la misión de salvar y no caben porque Dios es soberano. Él tiene potestad y dominio sobre todo lo creado. Él entregó a su Hijo en rescate por un mundo moribundo. Él respalda la misión de sus siervos con su poder. Y esta oración que nos muestra el texto es una oración del tercer grupo de personas que mencionaba el pastor Ravenhill, las que conocen sus Biblias, las que ven en las Escrituras al Dios Todopoderoso que reina para siempre y ofrece salvación. Ese es el tono, mis hermanos, de este mensaje, porque el cristianismo de hoy palidece ante la falta de conocimiento de este sagrado libro, porque aspira a que las personas tengan mayores y mejores comodidades en este mundo. Ese es el cristianismo de hoy.
El cristianismo que está sustentado en la Biblia no es egoísta ni temeroso. El cristianismo que surge de este libro muestra la gloria del Hijo de Dios que sabe lo que es caer en manos de un Dios airado. Él sabe. El cristianismo que surge de este sagrado libro incomoda para que quienes crean en Jesucristo vean avivados sus espíritus en procura de participar a como dé lugar del plan de redención de Dios. El cristianismo que surge de la Biblia es valiente porque extiende la mano al perdido que se comienza a consumir en las llamas eternas del infierno y lo rescata. Así nuestro brazo quede chamuscado por la punta del fuego. Evita que el perdido se consuma eternamente y para siempre. Se trata de la eternidad, hermanos. Se trata de la eternidad. Valor, valor, es lo que necesitamos, cristianos. Si es que te llamas cristiano. Valor, porque la oración enfocada en la soberanía de Dios y en el rescate de almas es la que perturba al diablo. El diablo se ríe con oraciones pretenciosas que quieren pisarle la cola. ¡Qué ridículo! Pero Satanás viene con toda su fuerza cuando un cristiano ora por valor, ora por denuedo, ora por salvación, ora por el vecino incrédulo, ora por rescate, ora por el evangelio, ora la restauración, ora por la gloria de Jesucristo, ora por su vida en función de que pase lo que pase. Dios quiere el arrepentimiento del pecador. Señor, restaura mi salud. Sí, puedes pedir ello. Dios es misericordioso y compasivo para que se glorifique en tu enfermedad. Pero que esta petición quede prácticamente opacada ante la abrumadora cantidad de peticiones y de tiempo en oración enfocado en su plan de salvación. Porque mientras Dios restaura tu salud, miles no lo están experimentando, terminando con su muerte y con una muerte eterna. Nosotros, sus hijos, los hijos de Dios, tenemos al Dios soberano de nuestro lado. No hay por qué temer, así enfermemos. No hay por qué temer. El Señor dijo en Lucas capítulo 12, versículo 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Los que no creen en Cristo tienen mucho que temer. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice Hebreos. Pero a mi familia les hablo. Si hemos de temer algo, si hemos de temer por algo, que sea por esto. Ay de mí si no anunciare el evangelio, como dijo Pablo. Meditemos por un momento en este mensaje antes de acercarnos a la mesa del Señor.